Atención. Este podcast está dirigido al público en general. Las opiniones contenidas en este son con propósitos informativos y no pretenden sustituir diagnósticos médicos. Le recomendamos consultar a un especialista. Construyendo juntos el camino por un hígado sano. Hola, ¿qué tal? Quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Hepatología por la invitación para poder estar con ustedes moderando este podcast dentro de pues los episodios del programa Por un Hígado Sano. Y en esta ocasión nos toca abordar el tema enfermedad hepática esteatóxica en niños. Es una realidad y me da mucho gusto presentar a nuestra experta, a la doctora Fátima Azaret Reynoso Zarzosa. La doctora es especialista en gastroenterología pediátrica y tiene un máster en hepatología y actualmente se encuentra en el Hospital Ángeles Puebla y también como parte de la UPAEP. Muy, ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Y pues bueno, nos toca platicar sobre un tema muy interesante, cada vez más relevante en población general, pero pues es importante saber también la implicación que tiene en nuestra población pediátrica. Y pues me gustaría que nos pudiera platicar para tener claro, ¿no? Porque por mucho tiempo la nomenclatura o el término para hablar de esta enfermedad era hígado graso y actualmente ha tenido numerosos cambios desde la nomenclatura. Entonces, me gustaría si nos pudiera platicar a qué nos referimos con esta enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica. Claro que sí, antes que nada, muchas gracias por la invitación a este tema tan importante que se ha dado con mucho mayor frecuencia en los niños. Y entonces cuando hablamos del hígado graso de origen metabólico, siempre hay que pensar un poquito en la obesidad. Y entonces cuando hablamos de obesidad infantil, sabemos que México es uno de los primeros lugares con obesidad infantil y asociado a esto aparecen otras comorbilidades que nos integran o nos ayudan a integrar el síndrome metabólico. El hígado graso en nosotros, en los niños, es justamente una enfermedad asociada a esta disfunción metabólica, que está condicionada por otros factores de riesgo como la resistencia a la insulina, como la dislipidemia, la hipertensión arterial, que a veces es muy difícil pensar en un niño en este contexto de enfermedad. Sin embargo, cuando pensamos en un contexto de niños con sobrepeso y obesidad, es mucho más sencillo llegar a estos diagnósticos. Entonces, es una enfermedad hepática de origen metabólico asociada a la obesidad y sobrepeso específicamente en los niños. Ok, y por ejemplo, doctora, sabemos que en la población adulta está bien claro el riesgo que implica el desarrollo de esta enfermedad esteatóxica asociada al sobrepeso, a la obesidad, para el riesgo de enfermedad cardiovascular. En los niños, ¿de qué manera podemos evaluar este riesgo y probablemente a lo mejor saber qué tanto impacto tiene en esta población que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a considerar justamente este riesgo cardiovascular en los pequeños? Claro, desde el punto de vista en el que ya tenemos un componente proinflamatorio, porque sabemos que el tejido adiposo es un órgano endocrino metabólicamente activo o superactivo, que secreta numerosos reguladores químicos. Entonces, dentro de estos reguladores químicos siempre vamos a tener riesgo cardiovascular y aterotrombótico. Y entonces a veces es complejo pensar, un niño se va a infartar, un niño va a tener este riesgo. La respuesta es sí, si tenemos factores importantes y sobre todo si sumamos que sus papás, sus abuelos tienen riesgo aterotrombótico y son dislipidémicos. Entonces, lo conveniente es hacer un screening buscando desórdenes específicamente de los lípidos. Hay que medir niveles de HDL y de LDL. Entonces, hay una asociación directa con una disminución del HDL y una elevación del LDL y este riesgo. De hecho, la sola hipertrigliceridemia no solamente aumenta el riesgo de estatosis hepática en los niños, sino también es una de las alteraciones más precoces. Entonces, además que eleva
al triple la posibilidad de tener hipertrofia del ventrículo izquierdo desde la niñez. Entonces, muy probablemente este riesgo que empieza en una etapa pediátrica, si los niños siguen creciendo con estos riesgos metabólicos, seguramente serán adultos enfermos que lleguen a muy temprana edad con este tipo de problemas. Claro. Y tenemos datos de la frecuencia por ejemplo, me preocupa en nuestra población aquí en México, ¿no? Sobre el porcentaje de pacientes que pueden llegar a tener obesidad, sobrepeso, incluso dislipidemias tal vez en niños. Sí, correcto. La obesidad infantil en México tiene una prevalencia aproximada del 34 al 37%. Y esto está comprobado por la Encuesta Nacional de Salud. Entonces, no lo polarizamos a otro tipo de incidencias y prevalencias internacionales. O sea, nuestra población en México tiene una prevalencia del 34,2% aproximadamente. Y el riesgo de esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica en niños se eleva hasta el 9,6%. Entonces, sí es una condición prevalente que debe ser investigada intencionadamente. Todos los niños que tienen o que sufren sobrepeso y obesidad, se haya identificado o no. De hecho, la guía norteamericana sugiere el estudio específico de estos chiquitos buscando intencionadamente la enfermedad metabólica asociada a la enfermedad grasa asociada a disfunción metabólica. Ok. Sí, y qué interesante. Y una vez que llega a nuestro consultorio un paciente con estas características, ¿de qué manera podemos enfocar el diagnóstico? ¿Qué estudios tenemos disponibles? Y a lo mejor para conocimiento, que seguramente esto genera mucha inquietud, ¿no? Obviamente en los papás. ¿Qué tipo de estudios y de qué manera podemos llegar al diagnóstico en nuestra población? Claro, para empezar es el componente, primero vamos a evaluar el peso y la talla, ¿no? Entonces, todos los pacientes que llegan a la consulta, sea el motivo que sea, los pediatras debemos ubicar en qué estado nutricio se encuentra el paciente. Si yo tengo una elevación del peso, del índice de masa corporal por arriba del percentil 85, hablamos de sobrepeso. Si lo tengo por arriba del 95, hablamos de obesidad, o si hablamos de desviaciones estándar, más de uno sobrepeso, más de dos obesidad. Entonces, en estos niños está completamente indicado hacer un tamizaje con enzimas hepáticas, específicamente ALT, en donde podemos diagnosticar con una elevación persistente más de 2 veces el valor normal, que en el punto de pediatría para niñas es más de 22 unidades sobre litro y para niños más de 26 unidades sobre litro. Entonces, estamos considerando que con más de 44 niñas y más de 52 niños, ya podemos tener una alta sospecha. Y a veces sucede esto que prácticamente pasa desapercibido porque si lo comparamos con valores de referencia, ya sabes, de cualquier laboratorio, si lo evalúa un médico general, dice, sabes que está normal, no tenemos ningún problema, su hijo está sano, que baje de peso, pero cuando somos muy, muy, muy estrictos con los puntos de corte, podemos ver incluso que desde antes ya tenemos esta elevación de las enzimas hepáticas. Entonces, el primer paso sería hacer un estudio bioquímico, identificando la alteración y al mismo tiempo se puede pedir un estudio de imagen. En los niños es poco accesible irnos a una resonancia o tomografía porque muchas veces incluye sedación para el paciente y eleva costos, pero la elastografía hepática por ultrasonido es un muy buen método que nos ayuda a detectar la presencia o ausencia de esteatosis hepática y el grado de fibrosis con el que se pueda relacionar este chiquito. El ultrasonido también es un estudio que se solicita muy frecuentemente en pediatría, sin embargo, no nos ayuda a estadificar el grado de esteatosis, solamente nos dice tiene o no tiene, pero para lugares en donde no hay la elastografía puede ser un buen método y un método económico y fácil de realizar. De acuerdo. Y me interesaría que pudiéramos a lo mejor dejar, creo que, o sea, ha quedado claro ahorita la importancia, ¿no? De centrar pues nuestra atención en esta población que padece sobrepeso, obesidad, pero ¿de qué manera podemos incidir más en pues sí, en la población general para tener eh, esta percepción, ¿no? Del riesgo que pueden llegar a correr desde fechas actuales y evidentemente pues a largo plazo? ¿De qué manera podríamos incidir? Digo, actualmente a nivel gubernamental hay
programas incluso, ¿no? Que tratan de incidir en la cuestión nutricional. Creo que es algo importante, pero ¿de qué manera podemos, pues, mejorar esa percepción y sobre todo educar para tener claro el riesgo tan alto que surge en este contexto de la enfermedad esteatóxica? Yo creo que principalmente hacer énfasis al personal de la salud en el diagnóstico precoz de alteraciones en la nutrición. Entonces, es muy, muy importante no tener miedo a decirle a un papá o una mamá, además de que me lo trajo por este diagnóstico, quiero comentarle que su paciente tiene sobrepeso, tiene obesidad o tiene adiposidad, de tal forma que no se sientan agredidos, pero que sí tengan un contexto del entendimiento de la enfermedad por la que está cursando su paciente, ¿no? Que muchas veces lo que tienen ahorita es a consecuencia de esta alteración en el estado nutricio. Entonces, primero, apertura del personal de salud por identificar el problema y transmitírselo de la misma forma a los papás. Y después vamos a lidiar un poco con esta parte de la parte mitológica mexicana, ¿no? Que mi hijo está gordito, doctora, pero va a crecer y se le va a quitar, ¿no? Se va a dar el estirón y entonces su composición corporal va a mejorar. Y entonces partimos del concepto del niño gordito es el niño sanito históricamente, ¿no? Entonces, niños que son sobrealimentados desde etapas muy tempranas son los que van creciendo con este riesgo metabólico y para nosotros está comprobado que los primeros 2 años de vida son cruciales para aumentar el riesgo metabólico en la etapa prepuberal y puberal. Entonces, uno, yo diría, hacer énfasis en el estado nutricio del paciente, identificarlo, reconocerlo y evaluar los factores de riesgo, tanto del paciente como de la familia del paciente, ¿no? Y con esto lo hacemos a través de la exploración del recordatorio de 24 horas, ¿no? Buscamos cómo se alimenta ese niño y a partir de ahí podemos hacer énfasis en mejorar esta alimentación una vez que nosotros identificamos el problema y a partir de ahí es el convencimiento de la familia de tener que recuperar el estado de salud de ese paciente a través de las estrategias prácticas que han surgido, que es el plato del buen comer, tomar suficiente agua, hacer ejercicio, evitar el sedentarismo y sobre todo la exposición a tiempo de pantallas para que las mamás hagan una conciencia de lo que se tiene que tratar, pero sobre todo hacer énfasis en la progresión de estas enfermedades a la adultez. Saber que los niños enfermos van a ser adultos enfermos y los niños sanos van a seguir siendo adultos sanos si nosotros cuidamos todo este componente metabólico. Claro. Y de cierta manera un manejo como multidisciplinario, ¿verdad, doctora? Ahorita que lo plantea, pues seguramente, digo, ustedes como gastroenterólogos pediatras se involucran mucho en la parte de nutrición, es parte de lo que implica su especialidad, pero sí podría implicar, ¿no? Diferentes áreas también para poder evaluar de manera íntegra a estos pequeños. Sin duda, o sea, es imprescindible que se integre al equipo el nutriólogo infantil, pero sobre todo el psicólogo infantil, ¿no? Entonces, necesitamos cambiar este concepto y sobre todo que siempre decimos, los pediatras no solamente tratamos niños, también tratamos familias de los niños. Entonces, es muy importante cuando estás tratando al niño convencer a los papás, a los abuelitos, a los cuidadores, tomando en cuenta que hoy muchos papás trabajan y los niños están a cargo de una tercera persona, de una cuarta persona. Entonces, entrar desde el convencimiento de las herramientas que necesitamos y trabajar las emociones, trabajar también esta parte de aprender a comer nuevamente, son creo que fundamentales para garantizar una buena evolución y una resolución del problema en los niños. Claro. Ok, doctora. Y de cierta manera, pues abordamos con esto que se ha mencionado hasta el momento, la parte importante en la cuestión nutricional de cierta manera, los cambios tan importantes en el estilo de vida. Pero, ¿qué alternativas de tratamiento se tienen para poder corregir adicionalmente a estilo de vida, nutrición en la población infantil? Digo, conocemos las herramientas que actualmente se sugieren y se han validado para adultos, pero en los pequeños, ¿qué tanta evidencia y de qué herramientas, pues ya más de índole probablemente farmacológica o incluso de algún otro tipo, contamos para poder ayudar a corregir este problema? Claro que sí. Nosotros dividimos en 3 fases la atención del paciente con sobrepeso, obesidad y comorbilidades, ¿no? En este caso, la esteatosis hepática. El primero es siempre identificar los factores de riesgo,
y promover, ¿no? Promover hacer ejercicio, promover la comida saludable, como bien decía, son estrategias que todos conocemos. A los niños se les enseña desde la primaria el plato del buen comer, entonces nada más es hacer énfasis en esta parte, educar, pero sobre todo identificar los riesgos que tiene. En una fase 2 es hacer el screening necesario y en una fase 3 es dar el tratamiento específico para aquello que haya salido en la fase 2, que es buscar si tenemos resistencia a la insulina, buscar si tenemos riesgo cardiovascular, buscar si tenemos algún problema para la etapa de los adolescentes de disfunción hormonal, es decir, por cada etapa vamos a buscar qué es lo que está alterado y en base a eso vamos a sugerir el tratamiento. Aquí es un tratamiento integral y completamente personalizado de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Te mentiría si te digo, a todos los niños con esteatosis hepática les vamos a dar X o Y medicamento. Hay que individualizar. A lo mejor es un paciente que tiene área de oportunidad en el ejercicio, que tiene área de oportunidad en la alimentación. Y si ya tenemos otro tipo de alteraciones metabólicas, entonces tenemos los análogos de la GLP-1, que sabemos que con una pérdida del 5 al 10% del peso vamos a tener una mejoría metabólica, pero si tenemos esteatosis hepática, específicamente la liraglutida, no ha demostrado una eficacia en niños específicamente para mejorar la esteatosis hepática. Sin embargo, sabemos que como una comorbilidad subyacente asociada al componente metabólico del sobrepeso y obesidad, sabemos que si el niño se aplica la liraglutida todos los días, entonces vamos a tener reducción del peso y a disminuir el componente metabólico sin tener un target específico en el hígado. A diferencia de la liraglutida, por ejemplo, tenemos también semaglutida, que ya está autorizada para niños. Liraglutida está autorizada a partir de los 6 años de edad, semaglutida a partir de los 12 años de edad. Y tomando en cuenta, de acuerdo a la encuesta nacional de salud, que nuestra época de mayor riesgo es la pubertad y adolescencia, entonces es una muy buena herramienta terapéutica que tenemos para aquellos niños que tienen ya esteatosis hepática de origen metabólico o incluso sospecha de esteatohepatitis. Ha habido otro tipo de medicamentos que se han probado, tales como vitamina E, que no se ha confirmado su eficacia. Se ha probado también el topiramato, que en algunos pacientes podría tener una franca mejoría, sin embargo, las reacciones adversas son altas. La metformina, que se puede dar también desde etapas muy tempranas, pero que si no hay un contexto de resistencia a la insulina, la tolerancia no es indicada y no está indicada para todos y la tolerancia se puede ver afectada por los síntomas gastrointestinales que presenta el paciente, sobre todo a temprana edad, incluyendo el contexto de que la gente la relaciona con tiene diabetes, es el medicamento que se da para promover al páncreas y entonces mi niño se me va a enfermar, doctora. Entonces hay mucho rechazo en general de la población por utilizar la metformina. Algunos cepas de probióticos se han utilizado, sin embargo, específicamente en niños todavía tenemos un terreno mucho más pantanoso en tema de tratamiento. Lo que sí está completamente comprobado es que cambiar los hábitos de alimentación, promover el ejercicio, disminuir el tiempo de pantalla, motivar a toda la familia a que cambie sus propios hábitos, va a ser mucho más efectiva que pensar en una línea terapéutica en primera instancia, ¿no? Siempre decimos, puedes tratar al paciente, pero si sigue 5 horas pegado a la pantalla, si no te mueve ni 10 minutos el cuerpo al día, entonces cualquier medicamento va a fracasar en este esfuerzo por querer controlar una enfermedad metabólica. Claro. Y pues bueno, me gustaría ya en estos minutos antes de poder terminar, a lo mejor de cierta manera puntualizar en el pronóstico. Nos lo mencionó inicialmente, doctora, pero sí como dejar muy claro cuál es el riesgo, pues ya en tangible, ¿no? De la progresión de esta enfermedad. Y pues, digamos, no pretendiendo asustar, pero sí a lo mejor dejar claro las consecuencias que puede llegar a tener la progresión libre de la enfermedad esteatóxica. ¿Cuáles sería el mayor riesgo? Claro, sin duda. Y depende mucho también de la etapa en la que empezó el paciente con estos síntomas. Entonces, si yo tengo un chiquito que desde los 6 añitos de edad empezamos con síndrome metabólico, sobrepeso, obesidad, entonces, si yo pienso 10 años después, ese chiquito va a tener 16 años de edad. Todavía va a ser una etapa pediátrica, pero ya vamos a estar en una época muy importante a nivel hormonal para la población pediátrica, que es la disregulación hormonal o la regulación hormonal asociada al crecimiento. Entonces, estamos hablando de personas
jóvenes que van a tener riesgos metabólicos altísimos, que sin duda en un par de años que se convierten en adultos, van a ser adultos enfermos. Entonces, hacer mucho énfasis en la población en que este tipo de padecimientos no se resuelven de un día para otro. Nacen con los niños, incluso se ha comprobado que las mamás con riesgo metabólico que hacen diabetes gestacional, que tienen hijos grandes de más de 3.8 kilogramos, más de 4 kilos y medio, ya nacen con un riesgo metabólico y si le suman la disminución en la lactancia materna y la alta tasa de consumo de fórmulas infantiles, aumentan los riesgos que se van formando de una situación sumatoria hasta que llegan a la adultez completamente con estos riesgos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que un paciente que no se identifica y se trata va a progresar hacia la adultez. Entonces, probablemente muchos de los adultos jóvenes que ustedes tienen cirróticos asociados a estatosis hepática de origen metabólica fueron niños que a temprana edad tuvieron ya riesgo metabólico, tuvieron estatosis no diagnosticada, pero no tratada, esperando que creciera y mejorara, y van a ser personas jóvenes ya con comorbilidades, ¿no? Tomando en cuenta que hoy en día no sabemos cuántos años deben de pasar para esta progresión, pero sí sabemos que si no se trata y no se quitan los factores de riesgo, va a progresar a la adultez y entonces serán adultos enfermos. Claro. De acuerdo, doctora. Pues creo que de esta manera abordamos pues gran parte de la definición de los factores de riesgo, de qué manera incidir para tratar de evitar y buscar la atención de manera temprana por profesionales en el grupo de riesgo y eventualmente pues cuáles son las oportunidades para el manejo y tratamiento. No sé si quisiera concluir con algún mensaje pues para poder, digamos, influenciar de manera favorable a la población de riesgo en este grupo. Claro que sí, me gustaría nada más puntualizar y hacer una invitación a la población a no tener miedo de que sus hijos tengan estos diagnósticos y a los colegas médicos a no tener miedo a dar este tipo de diagnósticos, ¿no? Entonces, trabajamos desde un punto de partida siempre. Entonces, primero tengo que identificar el problema, los factores de riesgo, promover la vida saludable completamente para poder actuar terapéuticamente en los pacientes que así lo requieran. Entonces, creo que muy importante promover la vida saludable a través del plato del buen comer, de la jarra del buen beber, del ejercicio, disminuir tiempo en pantalla y una vez que lo logramos empezar a tratar y hacer notar que los niños también pueden ser niños enfermos metabólicos y que también requieren la misma atención y el mismo detenimiento para evaluar sus características particulares y el tratamiento específico en cada chiquito que así lo amerita. De acuerdo, pues sí, muy importante. Entonces, pues bueno, quiero agradecerle mucho la participación, doctora Fátima, y de igual manera, pues agradecer a la Asociación Mexicana de Hepatología por la invitación para que platicáramos sobre este tema tan importante. Pues muchas gracias y pues no pierdo la oportunidad para hacerles la invitación para poder seguir pues los próximos episodios de podcast y pues para que puedan externar incluso las preguntas que puedan surgir en los siguientes temas de los próximos episodios. Muchas gracias y que tengan buen día. Muchas gracias. Gracias. La Asociación Mexicana de Hepatología presentó Construyendo juntos el camino por un hígado sano.